Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de cinemática en una dimensión para un movimiento traslacional sin rotación. Específicamente vamos a resolver un ejemplo referente al concepto de aceleración, para el caso en que podemos tener una aceleración negativa con desaceleración. El presente ejemplo dice lo siguiente: un vehículo se mueve hacia la derecha por una carretera recta. Luego, el conductor acciona los frenos. Si la velocidad inicial cuando el conductor acciona los frenos es de 15,0 metros sobre segundo y se demora 5,0 segundos para frenar a una velocidad de 5,0 metros sobre segundo, ¿cuál es la aceleración promedio del vehículo? Resolvamos entonces el presente ejemplo. Primero, vamos a ilustrar la situación física en un esquema. Tenemos entonces un automóvil, nos dicen que es un vehículo que se mueve hacia la derecha por una carretera recta. Luego podemos ubicar nuestro vehículo sobre el sistema de coordenadas horizontales, es decir, sobre el eje X. No nos dicen que parte del origen, por tanto vamos a considerar que se encuentra en una posición inicial x1 respecto del origen y alcanza una posición final x2. Nos dicen que luego el conductor acciona los frenos y nos dicen que la velocidad inicial cuando el conductor acciona los frenos, es decir, estamos considerando que en la posición inicial es cuando el conductor acciona los frenos, la velocidad en ese punto, que vamos a denotar como v1, viene a ser entonces igual a 15,0 metros sobre segundo. Nos dicen que se demora 5,0 segundos para frenar a una velocidad de 5,0 metros sobre segundo, es decir que el tiempo transcurrido para frenar delta de t viene a ser igual a 5,0 segundos y la velocidad final o velocidad en el punto 2 v2 viene a ser entonces igual a 5,0 segundos. Observemos entonces que estamos considerando una posición inicial x1 en la cual la velocidad inicial del vehículo es de 15 metros sobre segundo. Luego de 5,0 segundos, es decir, luego de que frena, o más bien el conductor acciona los frenos, se demora entonces 5,0 segundos en alcanzar o disminuir la velocidad hasta 5,0 metros sobre segundo. Nos preguntan entonces cuál es el valor de la aceleración promedio del vehículo, es decir, la magnitud de la aceleración. En esta escala de posición hacemos una breve corrección, ya que la posición se encuentra en unidades de metros y no en kilómetros. Por tanto, la aceleración estará dada en unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Determinemos entonces la magnitud de esta aceleración, es decir, ¿cuál es el cambio de la velocidad de este vehículo con respecto al intervalo de tiempo considerado? Pero antes denotemos los vectores velocidad. Recordemos que la velocidad es realmente un vector, en este caso un vector dirigido hacia la derecha. La velocidad inicial o velocidad en el punto 1 es un vector, lo mismo que la velocidad en el punto 2. Y observemos que la magnitud del vector velocidad en el punto 1 es mayor que la magnitud del vector velocidad en el punto 2 v2. Por tanto, indicamos con una flecha más extensa el vector velocidad en el punto 1 con respecto al vector velocidad en el punto 2. Nos piden entonces hallar el vector aceleración, la magnitud de este vector aceleración y determinar el sentido, es decir, si la aceleración es hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué pensarían ustedes respecto de esto? ¿Será que podemos tener aceleraciones negativas así como tenemos aceleraciones positivas? ¿Y cuál es el concepto de desaceleración? Vamos a introducir el concepto de desaceleración. Decimos que un cuerpo desacelera si el vector aceleración se va a encontrar en dirección opuesta al vector velocidad. Por tanto, si en este caso el vector velocidad
se mueve o se dirige hacia la derecha, encontramos que si el vector aceleración se mueve hacia la izquierda, decimos que el auto desacelera. ¿Y cómo sabemos si la aceleración es positiva o negativa? Calculando su magnitud de acuerdo a la expresión que conocemos para la aceleración promedio. Recordemos que la aceleración promedio es igual al cambio en la magnitud de la velocidad en el intervalo de tiempo considerado. Y por tanto la aceleración es igual al cambio en la velocidad, es decir, la velocidad en el punto 2 menos la velocidad en el punto 1 sobre el intervalo de tiempo delta de t, que ya lo conocemos. Vamos a suprimir el enunciado del presente ejemplo, ya que sabemos cuál es la variable a determinar, que es la aceleración promedio del vehículo. Determinamos entonces la magnitud de la aceleración reemplazando los valores de velocidad. Tenemos la velocidad en el punto 2, que es de 5,0 metros sobre segundo, y restamos el valor de la velocidad en el punto 1, que es de 15,0 metros sobre segundo. Y vamos a dividir entre el intervalo de tiempo considerado, que es de 5,0 segundos. Vamos a suprimir paréntesis y tenemos que la aceleración va a ser igual a 5,0 metros sobre segundos y restamos 15,0 metros sobre segundos, porque tenemos menos por más que nos da menos. Dividimos entonces entre el intervalo de tiempo, que es de 5,0 segundos, y tenemos que la aceleración va a ser igual a 5,0 menos 15,0. Observemos que están en las mismas unidades, por tanto se pueden restar, lo que nos da el valor de menos 10,0 en unidades de metros sobre segundos, y dividimos entre 5,0 segundos. Vamos a efectuar el análisis dimensional antes de determinar el valor numérico. Observemos que tenemos en el lado del numerador metros sobre segundos y dividimos entre segundos, que está dividido entre 1. Multiplicamos extremos, lo que nos da las unidades en el numerador, metros por 1, dividido el producto de medios, que nos da las unidades en el denominador, segundos por segundos. Eso nos da entonces metros en el numerador dividido segundos por segundo, que nos da segundos al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Efectuemos entonces la operación numérica y tenemos que la aceleración viene a ser igual a menos 10,0 dividido 5,0, lo que nos da el valor de menos 2,0 en las unidades indicadas, que son metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué podemos decir entonces de este resultado? Primero, que la aceleración es negativa, y al ser negativa quiere decir que es un vector que apunta hacia la izquierda. Luego, en el esquema vamos a denotar que la aceleración es un vector dirigido hacia la izquierda, y escribimos que la aceleración, el vector aceleración, es un vector negativo dirigido de derecha a izquierda. Bueno, recordemos que estas velocidades son positivas porque están dirigidas de izquierda a derecha, es decir, hacia el eje X positivo, y la aceleración es negativa porque se dirige hacia el eje X negativo. Ahora bien, recordemos el concepto de desaceleración. Un cuerpo desacelera si el vector aceleración se encuentra en dirección opuesta al vector velocidad. Por tanto, decimos que como el vector aceleración va en sentido contrario al vector velocidad, este vehículo se encuentra desacelerando, o simplemente decimos que desacelera. Con este resultado entonces concluimos el presente ejemplo referente al concepto de aceleración para una aceleración negativa con desaceleración, referente al tema de cinemática en una dimensión para un movimiento traslacional sin rotación. Gracias por tu atención. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.